La era moderna ha sido testigo de un increíble aumento en la popularidad de todo tipo de publicaciones en los medios de comunicación sobre la mitología de la antigua Mesopotamia. Impulsando esta tendencia están los escritos de varios investigadores que proponen conexiones entre una teoría y otra, que la raza humana fue diseñada por un grupo de seres extraterrestres, conocida como teoría de los antiguos astronautas. Esta hipótesis está basada en gran medida en las traducciones de tablillas cuneiformes, supuestamente realizadas por Zacarías Sitchin, cuya serie de libros, Crónicas de la Tierra, constituye la base de su obra, la cual la Iglesia moderna de los dioses alienígenas. Bienvenidos a Enigmas EDN, programa en el cual nos enfocamos en revelarles a ustedes la verdad detrás de cada mito, leyenda o teoría. Soy el Doctor Enigmas y hoy hablaremos de los Anunnakis. En la narrativa de Sitchin es esencial un grupo de seres míticos conocidos como los Anunnakis, de quienes Sitchin afirma que cruzaron su propio ADN con el Homo erectus para crear la humanidad, con la intención de utilizar los seres humanos como esclavos para extraer oro y otros minerales de las minas. Hoy en día, estos Anunnaki son considerados a menudo el equivalente al Dios creador del Antiguo Testamento. Para empezar, Anunnaki se traduce como sangre real o semilla de Anu, o como los que descendieron, ni tampoco aquellos que llegaron del cielo a la tierra, como algunos lo conocen. Como muchas fuentes modernas afirman, los Anunnakis son deidades sumerias del antiguo tiempo primordial, un panteón de dioses, hijos del dios del cielo Anu y su hermana Ki. Significativamente, algunos estudiosos han llegado a darse cuenta de que los Anunnaki deberían ser considerados más apropiadamente semidioses o seres semidivinos. Al parecer, la hermana de Anu, Ki, no era considerada originalmente una deidad y solamente alcanzó el estatus de diosa mucho más tarde en la historia del ciclo mitológico. Para otros, no son más que una familia formada por dioses inmaduros, separados de sus padres y abandonados en un mundo que está recuperándose de una batalla con la estrella de la muerte. La leyenda cuenta que existe otro planeta en nuestro sistema solar, llamado Nibiru, con una órbita elíptica similar a la de un cometa y que tarda 3.600 años en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Pues en Nibiru, donde vivían los Anunnakis, que son los dioses de su panteón y que fueron los creadores de la vida sobre la Tierra y la causa de la evolución genética del hombre en la Tierra. Existen dos historiadores que sostienen esta teoría. Estos se llaman Sitchin y Martin. Sobre la razón del por qué bajaron los Anunnakis a nuestro planeta está confuso. Sitchin y Martin tienen teorías diferentes. Martin indica que hubo un choque entre Nibiru y una de sus lunas. Cogieron la nave espacial Nibiru 2 y vinieron a colonizar la Tierra con 12 parejas. En cambio, Sitchin tiene otra teoría. Las que vinieron en busca de metales que estaban agotándose en su planeta. Eso sí, ambos opinaban lo mismo, que los Anunnakis crearon a los hombres para que les sirvieran. Digamos que de alguna forma utilizaron a los hombres como esclavos. Como explica William Closer, algunas autoridades se preguntan si Ki era considerada una deidad
ya que no existía evidencia de culto y nombre. Aparece solo un número limitado de textos sumerios sobre la creación. Para Samuel Noah, identifica aquí como una diosa madre sumeria, Nin-Urza, y afirma que eran originalmente la misma figura. Ella se convirtió más tarde en la diosa Babilonia y Acadia Antu, consorte del dios Anu, del sumerio An. Esencialmente, esto significaría que los Anunnakis nacieron de la unión entre un dios del cielo y una mujer mortal, que más tarde sería una deificada en la tradición mitológica. Pero dicho en otros términos o palabras que podamos entender mejor, supuestamente los Anunnakis son aliens que viven en un enorme planeta que fue secuestrado a nuestro sistema por el magnetismo de nuestro astro rey. En esta historia se dice que en su planeta necesitaban cubrir un agujero en su atmósfera con polvo de oro, y que en nuestro planeta era donde se podía encontrar oro en grandes cantidades. Al principio ellos mismos extraían el oro, pero al pasar el tiempo decidieron crear a un esclavo primitivo, mezclando sus genes con lo de los homínidos terrícolas para que realicen estas labores pesadas. Se dice que la colonia alienígena vivió en este planeta por muchos siglos y que hubo muchos conflictos entre ellos, especialmente entre dos hermanos que estaban a cargo de la misión en la Tierra. Sitchin los identificó como Yahvé y Lucifer de la Biblia. Ahora conoceremos cómo fue la creación de los humanos, o mejor dicho, la mezcla de ADN para crear una raza de esclavos. Pero he aquí algo significante de los Anunnakis. Según la teoría y la historia de los Anunnakis, es bastante similar a la creación del hombre por Dios según la Biblia. Dice la historia que Enki tomó arcilla y le dio forma por invitación de Amón, aunque las primeras formas no tuvieron éxito. Según numerosos textos antiguos y libros escritos a través de los siglos, cientos de miles de años atrás, antes de la historia registrada, el planeta Tierra fue visitado por viajeros de un mundo extraño. Estos seres consultaron su propuesta y finalmente, a sus líderes, llegaron a la conclusión de que se hacía necesaria la existencia de un ser menor para llevar a cabo este tipo de trabajo. Crearon una nueva especie, combinando sus genes con los primates más evolucionados que vivían en la Tierra en aquel momento, que probablemente fueron los australopitecos. Los humanos veían a estos seres como dioses, pues para ellos eran inteligentes, poseedores de tecnologías y conocimientos, con gran longevidad, pero a la vez mortales. Estos seres fueron llamados por los sumerios como Anunnakis. La Biblia los menciona como Nephilim, aunque algunas tradiciones erróneas los llaman gigantes. Según los sumerios, sus dioses Anunnakis bajaron a la tierra desde el cielo, mucho antes de que existiera la humanidad. Estos dioses eran de carne y hueso, vinieron a colonizar la tierra, crearon ciudades y cada pareja gobernaba una ciudad sumeria. El hecho de la creación del hombre, según Frisell, es la unión entre dos razas, una la de Nibiru y la otra la de Sirio. Por otra parte, Sitchin sostiene que el paraíso era un jardín de los Nibiru, ya que el árbol de la ciencia era el árbol que nos permitió procrear, ya que al ser híbridos de Anunnakis y Homo erectus, éramos incapaces de hacerlo. Según esto, los Anunnakis no querían que los hombres se reprodujeran y cuando lo hicieron, lo echaron del paraíso.
Debemos recordar que los mitos sumerios hablan de un paraíso llamado Dilmun, un lugar donde es una tierra pura, brillante y santa, regada por 4 ríos de agua dulce, llena de lagos, árboles y palmeras. En Dilmun, los dioses parían sin dolor. Hoy en día sigue siendo un misterio para la ciencia establecer el origen de la civilización sumeria, aparecida de la noche a la mañana. Actualmente hay 2 tipos de personas: las que miran los orígenes de la vida desde el punto de vista científico, sosteniendo que dicha vida comenzó hace millones de años y que la humanidad evolucionó hasta formar una especie avanzada partiendo de microorganismos, y las que argumentan que la vida fue creada por una intervención divina. Si echamos un vistazo a la religión, nos encontramos con algo que prácticamente imposible de probar. Pero hay millones de personas dispersas por todo el mundo que creen firmemente que la humanidad y todo lo que nos rodea fue creado por Dios. Si mañana descubriéramos otras vidas en el sistema solar, ¿cómo sobreviviría la religión a este descubrimiento? Del polvo al polvo. ¿Quién no ha escuchado esta frase en alguna religión? Y si la han escuchado, ¿saben su significado? Ki es el símbolo sumerio de la tierra o para la tierra y la consorte de Anu. Es considerada en ocasiones la personificación de la propia tierra. Este hecho es similar a la tradición bíblica, donde los mortales fueron creados a partir del polvo de la tierra. El concepto de un grupo de seres semidivinos nacidos de mujeres mortales es muy similar a las tradiciones bíblicas y extrabíblicas de los Nephilim. Si eres una persona que estudia o eres un investigador de la Biblia, o simplemente eres un curioso, ¿qué opinas de estas teorías? Te invito a que mires y escuches lo que a continuación tengo que contarte. Uno de los textos antiguos más profusamente referenciados que describe a los Nefelim es el extracto bíblico del libro de Enoc, atribuido al patriarca Enoc, hijo de Jared y padre de Matusalén. El libro de Enoc es considerado un texto apócrifo en nuestros días y es rechazado por la mayoría de los sistemas teológicos dominantes, aunque no siempre ha sido así. Muchos de los primeros padres de la iglesia, como Ategorás, Clemente de Alejandría, Ireneo y Tertuliano, aceptaban este libro como escritura sagrada, y se han encontrado fragmentos de 10 copias en arameo del libro de Enoc entre los rollos del Mar Muerto. Enoc también es citado en la Biblia Epístola de Judas, y se ha estimado que hay varios cientos de referencias más en todo el Nuevo Testamento. Los pasajes más famosos del libro de Enoc incluyen una descripción detallada de ciertos acontecimientos anteriores al diluvio, registrado en la Biblia, especialmente en el capítulo 6 del Génesis, versículos del 1 al 4. Según el libro de Enoc,
un grupo de 200 ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, encabezados por un individuo llamado Zemillatha o Zemhatha, descendieron sobre el monte Hermón, donde formularon el juramento de engendrar linajes con las mujeres humanas. Todos ellos tomaron para sí esposas y cada cual eligió una para sí. Empezaron a llegarse a ellas y a corromperse con ellas. Una unión que dio como resultado el nacimiento de grandes gigantes. Estos gigantes finalmente consumieron todos los bienes de los hombres, y cuando los hombres ya no pudieron mantenerles, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Libro de Enoc, capítulo 6-7. Estas actividades provocaban la intervención de Dios, quien maldice a los gigantes para que se haga la guerra los unos a los otros, para que pudieran destruir unos a otros en batalla, y envía a los arcángeles a encadenar a sus líderes vigilantes en los valles de la tierra. Libro de Enoc 10. Como es bien sabido hoy en día, los textos hebreos se refieren a estos poderosos vigilantes como los Nefilim. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Génesis 5:2. El término hebreo Adán no se refería por tanto a un solo hombre, sino más bien al primer grupo de seres humanos llamados adanitas, o los que son de la tierra. Pero tras la creación del hombre, los Anunnakis todavía se enfrentaban a otro gran problema: los esclavos que se habían escapado y se habían dispersado por gran parte del planeta. La solución llegó bajo la forma de un gran diluvio, provocado por lo que estaba sucediendo en nuestro sistema solar en aquellos tiempos. Se acordó que se dejaría morir a las especies fugitivas, no avisándoles de lo que estaba por venir. Sin embargo, el director científico, Enki, convencido de que su última creación era demasiado perfecta y única, decidió finalmente permitir vivirle sobre este planeta. Y con esto llegó la inundación, limpiando la humanidad de toda especie, a excepción del Homo sapiens. En el libro de Enoc, que es una antigua obra religiosa judía, está estrechamente ligada a Noé, quien fue el encargado de salvar a todos los animales del mundo, y fue su bisabuelo el que escribió el libro de Enoc, dentro del cual encontraremos lo siguiente: el libro de los vigilantes, libro de las parábolas, libro astronómico, las visiones del sueño y las epístolas de Enoc. Los vigilantes cayeron a la tierra y son lo que conocemos nosotros como ángeles que engendraron a Nefilim. Lo interesante es que muchos de los nombres encontrados en este texto se correlacionan directamente con la Biblia: Azazel, Rafael y Gabriel. Otra teoría se basa en una tradición según las ancestrales tablillas. Los dioses conviven con el hombre, compartiendo sus ideas y vidas en las mismas ciudades. Eran seres físicos y palpables que comían, dormían y fornicaban con nosotros. Y también morían. Incluso a veces elegían algunos seres para copular. Tanto mujeres como hombres se sentían muy halagados de poder tener el privilegio de acostarse con un dios o diosa. Ningún humano podía resistirse a esa tentación, y si lo hacían, significaba la muerte inmediata, lo cual se traducía en que tenían que estar a su merced. Además, viajaban en vehículos aéreos propulsados que emitían grandes resplandores y estruendosos ruidos que hacían temblar a las montañas.
Los Anunnakis eran una raza guerrera, arrogante y con instintos de conquista y poder insaciables. Sabemos por los grabados que físicamente, en comparación con los hombres, eran muy altos, probablemente a una altura superior a los 3 metros y también mucho más fuertes. Pero somos muchos quienes sospechamos que en relación a su aspecto real hay algo que no encaja. Los Anunnakis les prohibieron a los sumerios que en sus grabados y estatuas lo reflejaran en su aspecto real. ¿A qué obedecía esta prohibición? Si eran tan humanos como nosotros, ¿qué clase de inconveniente hubieran tejido en dejarse reflejar tal como eran? Si observamos el relieve en la imagen que sucede a este párrafo, vemos a un dios que con una mano derecha sujeta una especie de piña. Para algunos investigadores, como el norteamericano David Wilcock, la piña venía a simbolizar la glándula pineal, ya que en ella se encontraría depositadas la mayor parte de las habilidades psíquicas, como la evidencia, la visión remota o la telepatía. Según Wilcock, los Anunnakis sabían cómo estipular dicha glándula para extraer todo su potencial. Un segundo elemento común es el misterioso recipiente que sujetan y que, según Sitchin y otros autores, vendría a ser el bote donde depositaban la llamada agua de la vida, algo así como un banco de genes utilizado para emplear en sus largos experimentos genéticos, no solo sobre seres humanos, también en animales. Un tercer objeto recurre en esa especie de pulsera en cada una de las muñecas, y que si observamos de cerca nos recuerda sospechosamente a un reloj. En Babilonia dominaban los Anunnakis con el término Sir, que significa dragón o gran serpiente. De hecho, el dios Enki pertenecía a una estirpe familiar llamada la Hermandad de la Serpiente. El símbolo de Enki eran las 2 serpientes enroscadas del caduceo, un símbolo asociado a nuestra medicina, pero que podría ocultar 3 tipos de significados. El primero, la naturaleza reptiliana de los Anunnaki, una posibilidad cada vez más contemplada por investigadores de todo el mundo, en vista de que casi todas las culturas antiguas hablan de dioses serpientes u hombres lagartos, bajado de las estrellas a quienes se les atribuye la creación misma de una especie. Sabiduría espiritual. El caduceo, símbolo de la síntesis del conocimiento y la sabiduría espiritual, tal como viene simbolizado por el hinduismo. La serpiente enroscada es la energía Kundalini, que el hombre guarda latente en su chakra sacro. Se espera que ascienda hacia la iluminación, recorriendo todos los centros energéticos hasta alcanzar el 7º y último chakra, el coronal, quien está vinculado al nirvana. Puede pensar que el relato extraído de dichas tablillas no es más que un conjunto de mitologías. La arqueología oficial concibe a estos dioses como seres incorpóreos, surgidos de la fértil imaginación de nuestros ancestros. Pero entonces surge la pregunta: si toda esta historia no es más que pura leyenda, ¿por qué entre el 10 y el 14 de abril del 2003, en plena invasión de Irak, el ejército de Estados Unidos saqueó el Museo Nacional de Antigüedades de Bagdad? Porque el 80% de los 170.000 objetos que albergaba el museo fueron sustraídos y destruidos. Si son solo leyendas, ¿qué ejército entraría en dicho museo, volando a la entrada con un tanque para no dejar huellas de estos vestigios? Existe una teoría
que el creador de la teoría de los Anunnakis posee un dudoso pasado vinculado a la masonería. Sitchin, como lo indica su propio libro, estudió en London School, que pertenece a la ciudad de Londres, centro de poder económico y fáctico gobernado por la facción Illuminati de los Rothschild. Este podría ser un indicio de que fue un masón de grado 33. Asimismo, el ex Illuminati, Leo Sagani, declara que Sitchin está al servicio de la masonería, así que sus traducciones serían el resultado de la manipulación a la que nos somete de cara al nuevo orden mundial, ya que esperan una invasión alienígena o el regreso de los Anunnakis con su jefe, el anticristo, a la cabeza. Cuando el planeta fue tomado por los Anunnakis, crearon una malla electromagnética a su alrededor, desconectándonos de toda nuestra verdadera esencia. Al ser grandes genetistas y no comprender el potencial humano, es cuando nos sometieron a la manipulación, al quitarnos hebras del ADN, que en un principio era 12 y ahora solo tenemos 2, dejando así conectados los 2 chakras bajos, unos para tener la identidad al nacer y otro para reproducirnos, creando así una raza de esclavos a su servicio. La raza humana original fue parte de la gran familia creadora de conciencia colectiva, que no solo vivía del amor, teniendo un nivel vibratorio muy alto, que la conectaba con dimensiones superiores. Hubo una guerra entre ellos, las que murieron muchos humanos, y los que quedaron fueron manipulados genéticamente, cayendo en la amnesia y no pudieron recibir la luz de dimensiones superiores al ser privados del ADN. Esto es lo que se le llama la caída del Edén. Así pues, aunque perdieron la guerra, planificaron un plan de rescate para la humanidad que está dentro de nosotros mismos y poder activarlo ya que está en nuestro interior. Lo cierto es que las tablillas sumerias relatan que nos manipularon genéticamente, pero no como lo describe Sitchin en sus libros. Estos seres son diabólicos y odian a la raza humana. Experimentaban con nosotros y se alimentaban de nuestra energía. Nos han controlado y manipulado a lo largo de la historia por miles de años. Los demonios Anunnakis no son nuestros creadores, sino todo lo contrario, son los que nos han destruido, manipulado y sometido. Pero hay muchas teorías o mitos, pero en todo hay uno que se repite lo mismo. Como mito de Atrahasis, se cuenta que los dioses tenían que trabajar para vivir. En algún momento, los Anunnakis lograron que unos dioses inferiores, los Iji, trabajaran para ellos. Se estableció una jerarquía, pero llegó un momento en que los dioses menores se rebelaron y se rehusaron de su trabajo. Fue entonces cuando Enki creó a la humanidad para que se realicen las tareas que los dioses menores, Iji, habían abandonado. Esta humanidad a través del culto continuaría suministrando el sustento a los dioses. Incluso en el poema Enuma Elish se narra que el dios Marduk, primogénito de Ea, quien creó a la humanidad, después dividió a los Anunnakis entre el cielo y la tierra asignándoles tareas. Los Anuna, como muestra de agradecimiento a Marduk, fundaron Babilonia y edificaron un templo en honor a esa Gila. Pero más allá de la simbología implícita en la serpiente, ¿existen mayores indicios de la naturaleza reptil de los Anunnaki? La respuesta es afirmativa. Al norte de Irak, a los pies de la montaña Sarlos, los arqueólogos encontraron el yacimiento de Jarmo. Allí estaban
los vestigios de una comunidad proteo-neolítica que desapareció hace 2000 años, así como miles de estatuillas de dioses sumerios, entre ellas varias representaciones de diosas madres de la fertilidad. El problema es que aquellas figuras, aunque mostraban un cuerpo antropomorfo, sus cabezas y rostros no eran humanas, sino más bien zoomórficos. Estas figuras encontradas, tanto machos como hembras, presentaban características de lagartos, ojos rasgados muy grandes, rostros alargados con hocicos afilados, rasgos de lagartija, cráneos alargados en forma cónica. Una de las figuras más desconcertantes es de la hembra, diosa madre, que sostiene un bebé acurrucado contra su pecho, en pleno proceso de lactancia. Si observamos al bebé veremos que su cabeza es de reptil y sus ojos son rasgados como su madre. Hasta aquí, uno puede pensar que la simbología de la serpiente y el hallazgo de estas figuras son mera coincidencia. El problema es que ya se han encontrado cráneos alargados que presentan un nivel de deformación que no corresponde con el ser humano, pero sí con las cabezas de aquellas estatuillas reptilianas. ¿Pero acaso no es lo mismo Anunnaki que reptiliano? Esta es una pregunta que genera bastante controversia. Algunos divulgadores indican que sí, que Anunnaki y reptiliano se refieren al mismo ser. Otros, por contra, hacen referencia a antiguas tallas de arcilla donde supuestamente se representaban a los Anunnakis con un aspecto mucho más humano e incluso con forma de aves. Solo algunas de las tallas muestran figuras de los reptiles. En el 2006, John Gress, un director estadounidense no muy conocido, comenzó a filmar una película que generaría gran polémica. Estaba dispuesto a desbancar la teoría de la evolución de Darwin, pero esto nunca llegó a suceder. La película nunca se estrenó, es más, misteriosamente fue abandonada a la mitad del rodaje y se borró todo rastro de ella. La película Anunnaki, producida por Howard Films, sería la primera de la trilogía basada en los textos del escritor e investigador Zecharia Sitchin. Según investigadores, se cree que esta película provocaría una nueva creencia que tendría un significado impactante en nuestra sociedad. La conspiración no existe en torno a la película Anunnaki. Es que fue prohibida y censurada por la gente debido a las consecuencias que podría causar. De acuerdo con esta teoría, en el pasado instante, seres extraterrestres visitaron la Tierra y crearon a través de la manipulación genética el RH negativo, con la intención de crear una raza de esclavos. Al regresar de la pausa, continuamos hablando de los Anunnakis, aquí en Enigmas EDN.
Según data los libros mesopotámicos en la historia de diferentes culturas, esa teoría en el pasado, seres extraterrestres visitaron la Tierra y crearon, a través de la manipulación genética, el RH negativo, con la intención de crear una raza de esclavos. Toda la historia la sabemos gracias al llamado escriba y maestro Enduxa, hijo de la ciudad de Eridu, criado del señor Enki, el grandioso. Durante 40 días y 40 noches, el leal escriba anotó toda la historia de los Anunnakis en cuneiformes, mientras esta era contada por Enki. Los seres humanos tienen 4 posibles tipos de sangre: A, B, AB y O. Esta clasificación se deriva, de acuerdo a los científicos, de las proteínas que se encuentran en la superficie de las células, que están diseñadas para luchar contra las bacterias y virus en el cuerpo humano. La gran mayoría de los seres humanos en este planeta tienen estas proteínas, lo que significa que son RH positivo, pero un grupo menor, el RH negativo, carece de estas proteínas. Entonces, ¿cómo es esta diferencia crucial explicado científicamente? ¿Y por qué incluso existe? A lo largo de los años, varios estudios científicos han buscado esta respuesta. Los vascos de España y Francia tienen el mayor porcentaje de sangre RH negativo, alrededor del 30%, y un 60% lleva un gen negativo. Según los investigadores, esto explicaría por qué las madres RH negativo no toleran los fetos con RH positivo. Por lo tanto, esto radica difícil de explicar porque la mayoría de las leyes naturales. Intolerancia podría derivar de una modificación genética en la antigüedad, causando que los grupos RH negativo y RH positivo tiendan a repelerse entre sí en lugar de combinarse. Esta teoría se remonta a tiempos de los antiguos sumerios, cuando una raza extraterrestre muy avanzada vinieron de otro lugar desde el cosmos. Los Anunnakis construyeron y crearon las primeras sociedades humanas. Se cree que estos seres en la antigüedad planearon y alteraron genéticamente las especies humanas primitivas, cuando seres fuertes y adecuados que fueron utilizados como esclavos en el pasado distante. El RH negativo sería el legado que nos dejó los Anunnakis en la Tierra, entre otras cosas. Curiosamente, la cepa RH negativo es característico, por ejemplo, de la familia real británica, que ha generado teorías controversiales sobre un posible linaje extraterrestre, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada aún. Las inquietantes preguntas que genera flotan en el aire. ¿Cómo un mundo civilizado reaccionaría al hecho de que una pequeña parte de la población de la Tierra tiene un código genético que no ha sido alterado en el pasado distante por seres extraterrestres muy avanzados? Génesis 6:22. Viendo los hijos de Dios, las hijas de los hombres que eran hermosas, tomaron mujeres, escogiéndolas entre todas. ¿Quiénes fueron los hijos de estos cruces? Génesis 6:4. Los hijos de Dios entraron en las hijas de los hombres y les engendraron hijos, y ellos eran los poderosos de la antigüedad. Desde la Biblia King James encontramos hijos varones, hombres de Israel, los varones de Dios, no hijos de los hombres. Éxodo 34:23 y 34 afirma: la iniquidad del padre llegará a los hijos hasta la 4ª generación. Es evidente que algo se hereda. ¿Podría ser la sangre? Para explicar un poco mejor de qué va esto, debemos saber que nuestro código genético o ADN está conformado por 64 codones, de los cuales solo 20 están codificados o activos, lo que significa que nuestra genética no trabaja a toda la capacidad que en realidad puede. De aquí surge la interrogante de la humanidad.
¿por qué nuestros progenitores establecen límites a la aptitud de desarrollo y función de nuestro organismo? La mayor hipótesis que explica este suceso es que los Anunnakis nos crearon con el fin de desarrollar trabajos fuertes y pesados para ellos. Por tal motivo, nos necesitan sumisos y obedientes a cualquiera de sus peticiones. Esto no refiere únicamente al pasado lejano de nuestra creación. Se cree que a lo largo de la historia hemos bajado su total dominio, pues al ser ellos quienes iniciaron con nuestras vidas, tienen plena capacidad de controlarnos a su antojo. Solo ellos conocen nuestra verdadera identidad genética y tienen las características para activar los codones que no están activos en nuestro ADN, lo que nos permitiría hacer prácticamente cualquier cosa, incluso llegar a niveles de entendimiento y comprensión cósmicas nunca antes alcanzados. Entonces, esa sería la principal promesa de los Anunnakis: volver a la Tierra para reparar nuestra genética. Pues fue eso lo que dejaron inconcluso desde la última vez que partieron. Según Stan Deyo, el rumor de moda en todo el Pentágono es que los dioses sumerios están regresando a la Tierra. El cometa Encke es mucho más obvio para aquellos que han estudiado los Anunnaki. Enki, como el cometa Encke, era un dios sumerio que fue nombrado posteriormente como Ea. Debido a eso, nuestro planeta se llamaría Earth, o Tierra. Enki era la deidad de la artesanía, la travesura, el agua, el mar, el agua del lago, la inteligencia y la creación. Muchas personas están mirando hacia los cielos occidentales y están notando una serie de anomalías que solo podemos llamar ovni, ya que no hay otras estrellas o planetas en esta área en particular del cielo. De acuerdo con la aplicación móvil Sky Eyes o Stellarium, algunos creen que estos ovnis posiblemente se traten de naves de las Pleiades o Arcturianas, pero también es posible que podría tratarse de un retorno de los Anunnaki. Como evidencia en muchos informes y videos de todo el mundo, estos ovnis cambian de color y tamaño. Diversas formas sagradas de la geometría parecen ser detectadas en los ovnis, así como también en los colores y formas cambiantes de manera intermitente. Si estos son ovnis Anunnakis, es natural que todos los gobiernos que encubran el hecho colocado en una estrella, las aplicaciones Sky Eyes y Stellarium, y así mantener la humanidad ignorante de que no está sola en la galaxia y menos aún en el universo. Sistemas de control. Los gobiernos rara vez nos dicen la verdad y cubren sus senderos con las excusas de que esa información es confidencial o de riesgo en seguridad, por lo que es muy posible que la mayoría de los gobiernos conozcan detalles sobre el retorno de los Anunnakis, pero sienten temor de decirlo a la gente porque colapsarían en un sistema de esclavitud económica y las religiones del mundo tal como la conocemos. Un episodio para reflexionar proviene de la Biblia cristiana versión Reina Valera, Génesis 1:26, que dice: y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Uno debe de preguntarse, ¿por qué dice hagamos al hombre a nuestra imagen? Si había un Dios, entonces se debería de leer, y dijo Dios, quiero dejar al hombre a mi propia imagen. Es posible que la Biblia fue escrita por los Anunnakis y diseñada para controlar al hombre a través del miedo. Después de todo, la religión es igual a sumisión, el control y la conformidad. Es la misma plantilla que utilizan todos los gobiernos. La versión King James de la Biblia fue editada por Sir Francis Bacon, que era un masón de grado 33. En este nivel de la masonería hay un lema de Ordo ab Chao, que significa orden en el caos. La Biblia termina en el caos en el capítulo llamado Apocalipsis, porque viene de la palabra Ab-Om, caos, de los Anunnakis, orden del caos.
¿Y usted qué decide creer? ¿Qué opina? Hágalo a través de nuestras redes sociales, EDN TV HN, en Facebook, Instagram y YouTube. En el próximo programa estaremos hablando de mitos y leyendas urbanas. Soy el Dr. Enigmas y esto fue Enigmas EDN.